Muy buenos días a todos, damos gloria al nombre de Jesucristo y le agradecemos al Señor por la presencia de su Espíritu Santo y por habernos dejado su palabra, toda palabra que ha salido de la boca de Jehová, toda sabiduría que viene de lo alto, que nos ha sido dejada en las Sagradas Escrituras y que hoy podemos escudriñar, hoy podemos meditar en ellas, hoy podemos aprender, ser enseñados en ellas para que estemos cada día más cerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el anhelo de mi corazón, espero que también ese sea tu anhelo, estar cerca del Señor Jesús. Vamos a la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 27 de junio del 2021. Estamos en el segundo libro de los Reyes y vamos a los capítulos 5 y 6, aunque el 6 no lo vamos a ver completo, la última parte a partir del 24 lo dejamos para la próxima semana, pero casi completo el 6. Vamos a estudiar, vamos a ver todo lo que tiene el contenido. Evidentemente que estas clases están ligadas a todo lo que hemos comentado, sobre todo en la clase anterior con respecto a Eliseo y a cómo Dios usaba a Eliseo. Entonces, pues como conectamos, si no escuchaste la clase anterior, yo te recomiendo que primero escuches la clase anterior para que tengas claro cómo fue el llamado, la capacitación de parte del Espíritu Santo, de cómo fue el ministerio, cómo fue usado Eliseo por Dios, y para que pues aquí continuemos con esta idea. Precisamente el título de esta clase es una expresión que tuvo Elías, su maestro de Eliseo, y también Eliseo. Tanto la clase anterior vimos y hoy volveremos a ver, utiliza. Nuestro título es Vive Jehová en cuya presencia estoy. El propósito de este título es que analicemos lo que hay cuando habitamos en la presencia de Dios, cuando estamos morando, cuando nuestra existencia, nuestra vida es de continuo en la presencia de Dios. Y el siervo de Dios, el varón de Dios, Eliseo, es un gran ejemplo de lo que sucede cuando estamos en la presencia de Dios de continuo, porque ahí hemos de hallar, sí, mucha bendición para nuestras vidas, evidentemente, los primeros bendecidos, los primeros ministrados, los primeros saciados, los primeros consolados, alimentados, pues somos nosotros mismos, ¿verdad? Pero cuando estamos en la presencia de Dios, Dios empieza a obrar no solo a favor de nosotros, sino por medio de nosotros para cumplimiento de los propósitos divinos y a favor de otros. Veremos hoy ejemplos a todos los niveles, ejemplos a nivel nacional y aún internacional, en el sentido de que traspasó las naciones el impacto de la obra de Dios a través de Eliseo. Pero veremos ejemplos tan cotidianos, tan comunes, como algo muy personal con respecto, veremos al hacha, a una cuestión de una construcción que realizarían Eliseo con los hijos de los profetas, o sea, cosas cotidianas, cosas sencillas, pero en todo ello Dios tiene propósitos y nosotros debemos entender que a todo nivel personal, familiar y matrimonial, eclesial, en el sentido de una iglesia local, en el cuerpo de Cristo y para toda esta humanidad, incluyendo allí pues naciones enteras y por todo el mundo, Dios tiene propósitos y Dios cumple sus propósitos a través de aquellos que le aman, que le sirven, que le obedecen y que están dispuestos, son como Pablo le expresó a Timoteo, que fuéramos instrumentos como vasos de honra, dispuestos para toda buena obra, útiles al Señor y santificados. Entonces, como puedes ver, viviendo en la presencia del Señor, nosotros recibimos todo ese beneficio, recibimos el poder, recibimos la autoridad que viene de la comunión, que viene de la búsqueda del rostro del Señor, pero no es para vanagloria, no es para que sea levantado el nombre de algún hombre o de alguna institución, sino es para gloria de Dios. Y si alguien es puesto en una posición de honra, es Dios el que le pone en ese lugar, en esa posición de honra, de reconocimiento, pero no uno mismo, porque esa gloria que es gloria de hombres, Dios no la recibe.
es el nombre de Cristo, es el nombre de Dios, es el nombre del Señor el que debe ser glorificado, y nosotros debemos estar felices de saber que podemos participar de eso, que Dios nos quiere usar, nos quiere tomar como instrumentos de justicia, de alabanza, de honra en sus manos para cumplir sus propósitos divinos. Nuestra vida tiene propósito, nuestra vida tiene razón de ser, y la podemos resumir de una manera: es Cristo. Cristo es la razón de ser de nuestra vida, y eso en el tiempo de la vida, en esta tierra, del tiempo de la vida como hombres caminando sobre esta tierra, sigue siendo Cristo el propósito, la razón, el centro de nuestra vida, y nos da propósitos que cumplir aquí. Eliseo es un gran ejemplo de ello. Por eso el título: Vive Jehová en cuya presencia estoy, porque veremos que en la presencia de Dios hay sanidades, hay milagros, hay revelación, hay sabiduría, hay victoria en el Espíritu Santo, hay victoria en el nombre del Señor. ¿Cuántas cosas no veremos hoy? Y todo esto es precisamente un análisis que podemos hacer al escudriñar las Escrituras y mirar cuán hermoso es morar, es habitar, es vivir, es existir en la presencia de Dios, del Dios vivo. Porque Eliseo, como Elías, expresó: vive Jehová. Es el Dios vivo, es el Dios verdadero, es el Dios único, es el Dios todopoderoso, es el Dios de toda gracia, es el Dios inmortal, invisible, es el Dios de toda sabiduría. Ese es el Dios en cuya presencia debemos y podemos habitar, y lo podemos hacer porque por Jesucristo tenemos entrada a la presencia de Dios. Qué hermoso entonces saber que Dios quiere usarnos como usó a Eliseo. Yo sí anhelo ser usado por el Señor, yo sí recibo esto, porque hay quienes dicen: no, yo no quiero esa responsabilidad, yo no quiero ser parte de eso. Es muy lamentable que tengas esa mentalidad, porque todo el pueblo de Dios hemos sido llamados para servir al Señor. Debemos quitarnos esa mentalidad, porque todos hemos sido llamados reyes y sacerdotes para Dios, porque Jesucristo pagó con su sangre el precio para que nosotros fuéramos redimidos y fuéramos hechos reyes y sacerdotes para Él. Todos hemos sido llamados a ello, y el Señor siempre quiso un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Y qué crees? Los que estemos con Él, los llamados, los escogidos y fieles, eso es lo que estaremos haciendo para siempre: estar con el Señor como reyes y sacerdotes para Él. Muy bien, vamos entonces a esta clase, a estas lecciones que están en el capítulo 5 y en todo lo que veremos del 6. Vamos a leer en el capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Me detengo aquí. Naamán, un personaje que era extranjero, no era del pueblo de Israel. Sin embargo, veremos a lo largo de esta clase que él entendía que había un Dios. No había sido plenamente convencido, redarguido, no se había convertido su corazón, pero en lo que sucederá hoy, él llegará a este proceso, a este punto de creer en Dios como el único Dios. Pero Dios prepara corazones en todo lugar, Dios usa a quien Él quiere, porque aquí dice que este hombre tenía algo allí en su corazón, tenía algo que Dios le había inquietado. Es como casos como el rey Nabucodonosor, que sabemos que aunque era rey en Babilonia, algo había en su corazón, y Dios miraba ese su corazón, que había ese deseo de conocer al Dios verdadero, y que había esa digamos, si le puedo llamar, ese inicio de fe en ellos, de pensar que hay un Dios verdadero. Y Dios entonces los usa, y usa a otros siervos, y pone circunstancias para que ellos, como en el caso de Nabucodonosor, pues tuvo que llevarlo a 7 años de locura, pero él finalmente reconoció la grandeza de Dios. En el caso de Naamán, a través de una enfermedad, Dios también le va a mostrar que Él es Dios, no solo sobre Israel, sino sobre toda la tierra, incluyendo a Siria. Entonces, este tipo de casos a mí me gustan mucho, porque siempre nos hablan de los gentiles, de los que no eran del pueblo de Israel,
pero que nos hace entender que aún en tiempos de la ley, en tiempos en que Dios había escogido a Israel como su pueblo, Él quería salvar a todos, Él quería ser Dios de todos, Él quería manifestar su amor, su gracia sobre toda la humanidad. Y hay ejemplos muy claros como Rahab en Jericó, como Ruth que era de Moab, encontramos, como ya mencioné, Nabucodonosor en Babilonia, encontramos casos como Naamán que era de Siria. Entonces también veremos que Dios usa a quien Él quiere, porque dice aquí que este hombre Naamán había dado salvación a Siria, pero dice ahí que Jehová es el que había hecho esta obra a través de él, porque dice, porque por medio de él, de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Quiero entrar en este punto de que Dios usa a quien Él quiere. Y vamos a leer, quiero hablarte pues del control, de la soberanía de Dios, de cómo Él tiene control de toda la tierra, de todo el mundo, de todo el universo y de todo lo que está sobre Él. La primera cita que te leo y es conocida es el Salmo 24:1, y esta cita dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos los que estamos habitando sobre la tierra y que estamos en este mundo somos de Dios, somos de Jehová, y Él puede usar y Él puede hacer lo que Él quiera con quien Él quiera. También conocemos esta cita bastante mencionada, que se encuentra en primer libro de las Crónicas 29, en la parte final de la vida del rey David, en donde está escrito en 1 Crónicas 29, 11 y 12. Incluso esta cita la aprendimos, ¿verdad?, en nuestros textos de aprendizaje. Y dice esta cita: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, todas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. El 12 también leemos: las riquezas y la gloria proceden de ti. Todo es de Él, porque Él es el origen de todo. Alfa, omega, principio y fin, primero y último. Todo es de Él, por Él y para Él. Son todas las cosas, así dicen Romanos. Termino de leer el 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. El Señor puede usar a quien Él quiera y para los propósitos que Él tiene, aún para castigar a su propio pueblo. Te leo un ejemplo, Isaías 10:15. Ahí Dios toma a una nación llamada Asiria, no Siria, sino Asiria, te leo Isaías 10, el 5 dice: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, es Dios hablando, en su mano he puesto mi ira. Dios estaba usando a Asiria para sus propósitos. Pero ahora lee el 15, dice: se gloriará el hacha contra el que con ella corta, como diciendo Dios, pues te voy a usar por hacha, pero yo soy el que la tiene en la mano. Se ensoberbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Entonces veremos, si tú lees ese contexto, que Dios iba a decir: los voy a usar para castigar a mi pueblo, pero después ustedes, porque son unos soberbios y no reconocen que ese poder para conquistar yo se los di, entonces yo voy a destruir a Asiria. En ese mismo capítulo está. Dios tiene el control de todo y Él aún mueve reinos, naciones enteras, hombres en cualquier posición y autoridad para sus propósitos. Vamos a leer algunas otras citas que nos dejan clara la soberanía de Dios. Te voy a leer dos en el Nuevo Testamento. Hechos 11:17. Dice Hechos 11:17: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. Esta es la parte que más me interesa de este versículo en particular. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Porque aquí le estaban, cuando Pedro estaba presentando su informe delante del consejo ahí en Jerusalén, pues cuestionaban, ¿verdad?, pensando ellos que solamente el derramamiento de Dios y de su Espíritu era sobre los judíos, pero él dice no, él también ha dado este don, este regalo a los gentiles, y les ha dado, como dice ahí al final del 18, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero esta es la parte, hablando de la soberanía de Dios, les dice Pedro: ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Por qué? Porque Dios
es el que hace las cosas y el que determina todas las cosas con su poder y en su voluntad. Una cita que nos deja más claro, quizá todavía aún esto, es Romanos 9, versículos 20 y 21. Romanos 9, 20 y 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Allá decía que no podemos estorbar a Dios, ni debemos, porque si tú no te dejas que Dios te tome y te use, pues va a ir a tomar a otro. Pero Dios va a cumplir su obra y su propósito. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Otra vez hablando el control, la soberanía de Dios. El libro de los Salmos habla mucho de este tema y hay muchos salmos. Te voy a poner algunos ejemplos. Uno que conocemos, el Salmo 115:3, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho y todo lo que quiso hará. Eso complemento yo. Salmo 115:3. También otro que me gustó mucho, ponértelo por ejemplo, el Salmo 135:6. Salmo 135:6 dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y ahí, bueno, más menciona todavía este salmo, pero dice ahí: todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra. Una última cita, porque créeme, hay muchas aún en nuestros textos de aprendizaje. Hemos aprendido que el Señor tiene esta soberanía, este dominio sobre todas las cosas, pero te leo una última cita, Daniel 4:35. Daniel 4:35, y precisamente hablando de Nabucodonosor, que mencionaba yo hace rato. Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Eso dice Daniel 4:35. Eso fue lo que entendió finalmente el rey Nabucodonosor. Muy bien, entonces Dios usa a quien Él quiere. Aquí vemos el caso de un general del ejército de Siria que Dios usaba para salvar a Siria. Algún propósito tenía Dios con esta nación, para que permaneciera, para que fuera salvada y no fuera destruida. Dios quiere usarnos también a nosotros. Dije que Dios quiere usar a quien Él quiere, pero tengo por cierto que Dios quiere usarte a ti y a mí. Quiere usar a su pueblo, a su iglesia, al cuerpo de Cristo, para su gloria y para que su nombre sea levantado y para su obra y el cumplimiento de sus propósitos. Ahí no tendríamos que preguntar ¿a quién usará Dios?, sino más bien deberíamos decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces, muy bien, vamos a continuar. Segundo Reyes 5, capítulo 2. Y dice, bueno, al final dice: era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ese dato, guárdalo, ahorita vamos a continuar en ello. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Solía suceder esto, que de Siria salían grupos pequeños de bandas armadas que hacían este tipo de saqueos, de pillaje y de secuestro, entendemos aquí, y se habían llevado de la tierra de Israel a una muchacha, dice, la cual servía a la mujer de Naamán. No hay coincidencias, Dios la puso ahí. ¿Por qué? 3, esta dijo a su señora. Entonces mira cómo Dios usó a esta muchacha, aún usó esta circunstancia, y dirás, híjole, qué manera tan difícil, tan dura de usar a alguien, pero Dios usó esta circunstancia, guardó la vida de esta muchacha, ella terminó por sierva en casa del segundo en importancia en Siria, del general del ejército, y con un propósito de parte de Dios también, porque dice que esta muchacha les testificó del poder de Dios en su siervo Eliseo, allá en Israel. 3, esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bueno, entendiendo que no es el profeta el que lo sanaría, sino lo sanaría por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo en él. Pero no estaba equivocada esta muchacha. Si él iba a buscar al siervo y Dios operaba su poder a través de él, sí sería sano de su lepra Naamán. 4, entrando Naamán a su señor, es decir, al rey de Siria, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro,
y 10 mudas de vestido. O sea, fue cargado. Bueno, vemos ahí que más adelante leeremos que las mulas iban muy cargadas y él decía, pues deja descargo aunque sea algo de las mulas. Eso ahorita lo vemos. 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Ahí la intención de la carta, bueno, el rey de Siria no acabó de entender que él no tenía que enviarlo al rey de Siria, sino al profeta, y que no era ni el rey ni el profeta quien lo sanaría, sino que era Dios el que iba a hacer esta obra a través de su siervo, porque ubicamos en este tiempo, vas a ver que en todos estos capítulos no se menciona qué rey es, pero entendemos que es el rey Joram de Israel, porque es el último rey que vimos y no está todavía narrada su muerte. De hecho, es muy poquito lo que al principio del capítulo 13 nos dijo de Joram. Fue un pequeño resumen y entendemos que es él, aunque en todos estos capítulos no se dice específicamente quién era, pero miramos que Eliseo tenía acceso y se había ganado la confianza para estar ahí cerca, a pesar, insisto, de que allí en Samaria todavía Jezabel permanecía y este era uno de sus hijos, hijo de Acab. Eliseo estaba allí cerca y Dios lo guardaba y Dios lo usaba ahí pegado al rey. Veremos también el carácter de este rey, que como que creía, como que no creía, aunque ya vimos en el resumen que finalmente hizo lo malo ante los ojos de Jehová, quitando algunas cosas malas, pero siguiendo practicando la práctica de pecados que había en Israel y no quitándolos de Israel ni de su propia vida. Pero bueno, entonces entra Naamán y a su señor le indica esto y el rey de Siria manda cartas, pues dando una carga pesada, digamos, en ese sentido, al rey de Israel, pero al mismo tiempo es una prueba para la fe, el corazón del rey de Israel. Ahorita vamos a ver también por qué. Entonces luego leemos 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Entonces, bueno, el rey de Siria, desubicado en esta petición enviada al rey de Israel, pero entendemos, y lo veremos en el contexto, que él tenía su corazón endurecido. Él no creía en Dios, no quería creer en Dios y tenía también cosas contra Israel. Esto especialmente al final de la clase nos va a quedar muy claro cómo se endurece su corazón al mirar el poder de Dios. En lugar de creer, en lugar de arrepentirse, en lugar de humillarse, de volverse a Dios, se va endureciendo más y más. ¿Con quién pasó algo así? ¿Recuerda? Con Faraón. Cuando a través de Moisés y de Aarón Dios hacía cosas poderosas por mano de ellos. En lugar de creer, de arrepentirse, el faraón cada día se endurecía más, pero aún estas cosas Dios está en control de ellas y en Romanos dice que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia y Él endurece a quien Él endurece. Aún de esas cosas Dios tiene control, es el total absoluto soberano. Entonces, aquí es probada la fe del rey de Israel, porque él cuando lee esto, pues se afana, rasga sus vestidos y dice: ¿yo cómo voy a sanar a un hombre de su lepra? Este rey me está mandando, digamos, me está pidiendo que haga esto, pues para buscar algo contra mí, para decir, no lo sanó y pues ahora estoy enojado, vamos en guerra, cualquier pretexto para hacer algún mal, ver cómo busca, dice ahí, ocasión contra mí. Pero en realidad el rey de Israel, ¿qué tenía que haber dicho? A ver, ¿por qué está enviando a este hombre? A lo mejor preguntaran a Naamán y Naamán le dijera: me dijeron que aquí en Israel, que aquí en Samaria había el poder para que yo sanara de mi lepra. Si el rey hubiera creído en verdad en Dios, habría dicho: pues sí, no soy yo, o a lo mejor ni siquiera es Eliseo, pero el poder de Dios está aquí en Israel, su presencia, y si tú consultas a Dios y tú le pides perdón o tú buscas que Él te sane, Dios tiene el poder para sanarte. Pero el rey, pues no, él lo vio como un asunto entre hombres y con un afán, con una carga que le causó esto. Pensaba que era un plan del rey de Siria para tener mal contra él. Pues le faltó fe y le faltó conocimiento a este hombre. 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que vuelvo a leer. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Porque Eliseo sí entendía, como dice aquí, él era varón de Dios y supo lo que había sucedido, pero él entendía que él podía ser usado
y que el poder de Dios podía venir a su vida para que él sanara a Naamán. Por eso le dice, pues entonces venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel, sabrá que aquí hay un varón de Dios, un siervo de Dios, alguien que cree que obedece al Señor, y que si él hasta allá ha llegado el testimonio de que aquí hay sanidad para él, pues Dios lo ha enviado y yo voy de acuerdo a lo que Dios me indique, a obedecer, y este hombre puede ser sano, envíalo conmigo. Entonces lo que le falló al rey de Israel, pues a Eliseo no le falló, él sí creyó, él sí tuvo fe, y él sí dijo, yo no soy Dios tampoco, porque ¿qué preguntó el rey de Israel? ¿Soy yo Dios? Pues yo tampoco soy Dios, pero soy siervo de Dios, soy escogido, soy ungido, soy usado por Dios. Entonces no soy yo, porque yo no soy Dios, pero el poder de Dios puede obrar a través de mí. Entonces vamos a continuar leyendo. Versículo 9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Hasta ahí comentamos. Bueno, no, leo un poquito más. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ok, ahora sí, hasta ahí llegamos. Eliseo envía mensajeros y no sale a ver a Naamán. ¿Por qué? Porque Eliseo estaba obedeciendo una orden de Dios. Eliseo quería que Naamán entendiera que el poder era de Dios, y que obedecer a Dios es lo que iba a permitir que obrara ese poder en él para sanarlo de esa lepra. Que no viera Eliseo, que no viera al hombre, que no pensara que había sido Eliseo o el poder de Eliseo lo que lo había sanado. Porque algunos dicen, ay, tuvo miedo de tocarlo, de salir porque era lepra. Para nada. Si tú has leído más adelante, Eliseo después va a caminar con un Giezi leproso. Va a tener ahí un leproso con él todavía caminando, andando con él. Entonces no, Eliseo no tenía ningún miedo a la lepra, sino que Eliseo estaba obedeciendo a Dios. Y si Dios le dijo, no salgas, sino mándale un mensajero que le diga que vaya al Jordán y 7 veces se zambulla, Eliseo obedeció e hizo eso. Entonces lo primero que debemos entender, que debemos obedecer lo que Dios nos manda. No cumplir ni nuestra expectativa, ni la expectativa del hombre. Ahorita vamos a ver eso precisamente, porque la expectativa de Naamán, él ya traía una expectativa de cómo sería su sanidad. Dice, él se imaginó, voy a llegar y va a salir el profeta y estando en pie va a invocar el nombre de Jehová su Dios y va a alzar su mano y va a tocar donde tengo la lepra y va a ser sana la lepra. Ahí está escrito en el versículo 11. Él tenía esa expectativa. Sin embargo, nosotros debemos de creer en el poder de Dios, en las sanidades, en los milagros de Dios, pero nuestros ojos deben estar puestos en Él y no en nuestra expectativa de cómo deben ser las cosas. Yo pensaba que si iba al culto entonces y pasaba la administración, pues es lo que estaba diciendo Naamán, y entonces el pastor pasaba y me imponía la mano en el lugar donde estoy enfermo, entonces yo iba a sanar. Pero el pastor no hizo eso. El pastor se quedó en su plataforma y que usa para predicar, y me dijo, ahí en donde estás en tu lugar, el Espíritu Santo te está tocando y tú eres sano en el nombre de Jesús. Ay, no, yo quería que fuera, que todos vieran que ahí al frente yo sanaba. Entonces, no debemos generar ese tipo de expectativas, sino debemos tener nuestro corazón puesto en Dios. Y como Dios lo haga, gloria a Dios, porque Él lo está haciendo. Entonces, Eliseo por eso estaba obedeciendo a Dios, y no se cumplió la expectativa de Naamán de cómo sería su sanidad. No seamos así, aprendamos que no seamos así, porque Naamán dijo, pues creo, pero quiero que se haga como yo pienso. Y nosotros debemos cambiar eso y decir, creo y que se haga como Dios quiere. Porque la Biblia nos enseña de muchas formas cómo el Señor usa
lo que Él quiere en su voluntad, de diferentes formas, con diferentes a veces objetos, materiales, técnicas. O sea, Dios es el que determina eso. Nosotros como siervos solo debemos obedecer. Que alguna vez el Señor Jesús escupió en el lodo, en la tierra hizo lodo y lo puso en los ojos de un hombre. Pero eso fue obediencia de Jesucristo como el Hijo de Dios, como Hijo del hombre, a lo que su Padre le estaba indicando por el Espíritu Santo. Ay, que le metió los dedos en las orejas al sordomudo y se le quitó la sordera. Eso fue un acto de obediencia, pero no hagamos dogma de eso. Ahora, como dice el pastor, vamos a ser la iglesia de los lodistas, vamos a ser la iglesia de los dedistas. Vamos a poner un estanque, porque así era en Betesda, ¿verdad? El ángel removía las aguas y el que entraba sanaba. Entonces pongamos un estanque afuera, le ponemos letrero ahí abajo, estanque de Betesda, y que se meta alguien. Pues lo único que va a pasar es que si alguien se mete ahí y no sabe nadar, pues se va a ahogar. Eso es lo único que va a pasar en ese estanque. Ahora, si Dios te manda a hacer algo, hazlo. Ya te he dicho yo que el pastor alguna vez ministrando en una iglesia en Cuautitlán Izcalli, Dios le dijo, le da 7 vueltas a la iglesia y va a sanar un niño. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver que el pastor corra 7 veces alrededor de la iglesia para que sane un niño de leucemia? ¿Qué tiene que ver? No tiene que ver para el razonamiento del hombre, pero tiene que ver con obediencia. Si Dios le dijo que hiciera eso, Él lo hizo. ¿Y qué sucedió? Que ese niño sanó. Y así, muchas cosas, muchas formas en que Dios obra diferentes. No debemos generar expectativas de cómo creemos o de cómo queremos que Dios obre. Debemos dejar que Dios obre en su voluntad, como Él quiera que haga las cosas, disponer plenamente nuestro corazón, nuestra vida y darle gloria a Dios, porque sea como sea que lo haga, Él hace esa obra poderosa en el que cree. Tercer punto a comentar aquí, el enojo. El enojo estorba la sanidad. Todos padecemos, todos tenemos situaciones difíciles. El apóstol Pablo de muchas formas lo expresó. ¿Quién enferma? Yo no enfermo. ¿En cuánto estuvo él? Azotes, naufragios, cárcel, apedreado, lo que quieras. Hasta la víbora se le colgó de la mano. Todo lo que quieras sucedió. Sin embargo, nosotros cuando vivamos alguna circunstancia, todos vamos a vivir alguna circunstancia difícil, todos la hemos vivido, a lo mejor de salud, porque ahorita estamos en ese tema, pero a lo mejor de otro tipo. No permitas que el enojo estorbe la sanidad, porque aquí de inicio Naamán se fue enojado y leproso, porque no se cumplió su expectativa, porque Eliseo no salió a recibirlo y se fue enojado, pero leproso. ¿De qué le sirvió el enojo? De nada. El enojo estorba la sanidad. Sin embargo, sus criados, que eran temerosos de Dios, y yo aquí veo que esta muchacha hizo una buena labor, porque Naamán pues como que creía que había un Dios en Israel. Ahorita le será confirmado en su corazón. Pero sus criados eran temerosos de Dios, conocían de Dios. La muchacha habría hablado también ahí en casa de Naamán, a la esposa de Naamán, a su señora. Pues probablemente también la esposa de Naamán creía. O sea, de alguna forma había el Señor entrado a esa casa y los criados eran temerosos de Dios. Y ellos le dicen, Naamán, Señor, detente. No te vayas enojado, tú viniste hasta acá para ser sano. No dejes que el enojo y tu propia expectativa de lo que tú quieres que sean las cosas, porque dirán, pues es un general, a él lo obedecen, pero el centurión nos enseñó con el Señor Jesucristo que el Señor le agrada la fe y aunque tú seas alguien que ejerce autoridad, aprendas que delante del Señor tú tienes que estar sujeto. Porque el centurión se sujetó a la palabra de Jesucristo. Y así lo que le están diciendo precisamente a sus criados es, oye, aunque tú seas generalísimo y tú mandes a todos, sujétate al profeta, porque si el profeta lo mandó, ¿por qué no has de obedecerlo? Tú eres hombre de autoridad y a ti te gusta que te obedezcan. Y ahora que hay una autoridad encima de ti, que es en este caso la autoridad y el poder de Dios, el nombre de Jehová, ¿por qué no lo obedeces? Si Él te pidiera hacer algo espectacular y grande, la expectativa, como te digo, ¿no lo harías? Irías y lo harías. Pero esto pequeño, Naamán, no seas sordo, no seas terco, no seas necio. Solo necesitas zambullirte en el río Jordán 7 veces y vas a salir sano. ¿Qué te cuesta hacer eso? Pero a veces aún eso pequeño que Dios nos pide,
nos cuesta mucho trabajo hacerlo y nos negamos a hacerlo porque tenemos otra expectativa. Y como alguna vez nos dijera nuestra hermana Elvira, es que la bendición de Dios estaba aquí enfrente de nuestras narices, pero el pueblo de Dios, en lugar de dar ese pequeño paso de fe para tomar la bendición, no lo creyó y dio 2 pasos para atrás. Fue alguna revelación, una palabra que ella nos trajo alguna vez. Y me quedó a mí muy grabada esto, que a veces ahí está enfrentito la bendición y Dios dice, solo estira la mano, da ese pequeño paso, ten esa pequeña obediencia que yo te estoy pidiendo, ese pequeño hecho, ese acto de fe, pero no creemos por nuestra expectativa o por el conflicto en nuestra alma, nuestro propio enojo, como en el caso de Naamán. No es así, y mira, Dios no me ayudó, no se hizo como yo pensaba, y nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con el siervo y nos enojamos con todo el mundo, y entonces no opera. Pero aquí le dicen, ¿harías algo grande? ¿Esto pequeño no lo harías? Naamán estaba despreciando la sencillez de su sanidad. Esto sigue sucediendo. Yo conozco gente que dice, me han hablado algunas veces, oye, padece cáncer la persona, o una persona también que tenía mal su pierna, que le quedó mal por una operación en su tobillo, y yo le dije, ven a la iglesia y permite que oremos por ti, te ministremos en el poder del Espíritu Santo, y creemos, porque en esta iglesia Dios ha hecho muchos milagros de sanidades en huesos, de enderezar columnas, que el Señor puede sanar eso que los médicos por esa operación te dejaron mal en tu tobillo, pero ven, acércate. Pero como nuestra iglesia es pequeñita, la respuesta muchas veces es, y no fue en este caso, pero en otra ocasión sí fue, no, mejor me espero a que haya una campaña de milagros de tal siervo muy reconocido de África o de tal siervo muy reconocido de Guatemala, y voy a ir a mi noche de milagros. Bueno, pues si ahí Dios obra, porque yo creo que Dios obra en esos lugares, gloria a Dios. Pero qué triste que estén esperando que sea conforme a su expectativa, cuando ahí estaba sanidad para ellos. Cuando ahí está, solo tenían que dar ese pequeño paso. Igual pasó con una persona de cáncer, pues ven y oramos por ti. No, porque la iglesia me queda muy lejos. Bueno, pues prefiere seguir enfermo de cáncer a recorrer unos kilómetros. Ese es el tamaño de la insensatez del hombre. Naamán despreció la sencillez de su sanidad. ¿Qué prefieres, el show o la voluntad de Dios? En esencia, lo que le estaban diciendo sus siervos. Naamán entiende y dice, ¿qué estoy haciendo? Claro, prefiero la voluntad de Dios. Yo vine aquí a ser sanado. Yo creí que había un poder en este lugar para que yo fuera sanado. Y entonces, en una obediencia tardía, se tardó y le ayudaron a convencerlo sus criados, pero finalmente Naamán obedece. Quiero recordar de nueva cuenta la parábola de los 2 hijos que mencioné la vez pasada. Por eso digo que quien no escuchó, pues escuche también la anterior. Lo mencioné, pero hoy sí te la voy a leer. La parábola de los 2 hijos se encuentra en Mateo 21, versículos 28 al 32. Y dice esta cita, Mateo 21, 28 al 32. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después de creerle. Evidentemente tiene aquí una aplicación en su contexto, en lo que el Señor estaba hablando allí en el templo con los principales sacerdotes y los ancianos que se acercaron a él cuando enseñaba, con respecto al reino de Dios y la crítica que le hacían por juntarse con publicanos y con rameras. Pero el Señor dice, pues estos, aunque estaban mal, se arrepintieron y vinieron. Entonces ellos van delante de vosotros en el reino de Dios. Porque los otros dijeron, no, sí creemos o sí practicamos lo que Dios ha mandado, cuestión de la ley, dice el Señor, pero no, nada más es de palabras. Dijeron, sí, Señor, pero no lo hicieron. Y estos, aunque de inicio no lo hicieron, al revés, después arrepentidos, vinieron y hicieron lo que tenían que hacer. Es el caso para nuestro propósito de hablar de esta parábola.
Naamán tuvo una obediencia tardía, pero obedeció. Yo decía la vez pasada, ojalá tengamos un espíritu dócil y enseñable y no tengamos que tardarnos en obedecer a Dios. Pero si a veces hay, como con Naamán, cosas que estorban, que hagamos la voluntad de Dios, pues dile, Señor, ayúdame, y tú lucha, pelea con eso y di, quito el enojo, quito la duda, quito los pretextos, quito mis expectativas, y aunque me tardé, Señor, perdóname, vengo arrepentido y te obedezco, porque Dios finalmente lo que quiere es obediencia. Yo te invito a que no te tardes, porque no sabemos nuestra vida, pues cuánto tiempo será, y más en cuestión de la salvación. No te tardes en arrepentirte, en creer en Jesucristo. Alguna vez allá en la iglesia de Unidad Morelos me decían unas jovencitas, somos jóvenes, cuando seamos más grandes, o sea, sí creemos en Dios, pero cuando seamos más grandes, pues nos convertimos, vamos a la iglesia, todo, pero ahorita somos jóvenes, queremos disfrutar. Y yo les dije, tú no sabes en qué momento el Señor te va a llamar a su presencia, tú no sabes si vas a llegar a mujer adulta, si vas a llegar a vieja. Hoy es el tiempo de arrepentirte y de creer en Jesucristo. Lamentablemente, continuaron en su idea de decirle al Señor, pues después. Ojalá, yo no sé de la vida de estas señoritas, pero ojalá haya llegado ese después a su corazón, aunque sea obediencia tardía, pero que obedezcan, se arrepientan y crean en el Señor. Y eso es lo que pasó con Naamán. Y Naamán, en una obediencia tardía, pero obedeció. Y entonces, ¿qué hizo? Pues fue y se zambulló, aunque dice había ríos más bonitos allá donde me pude haber zambullido, pues Dios no quería que fueran los ríos bonitos, Dios quería que ahí, en el río Jordán, que es un río un río lleno como de arena, es un río que no es, en comparación de otros ríos de esta tierra, muy espectacular, pues le dijo, ahí en ese río que tiene aguas turbias, pues ahí te vas a sumergir. Lo hizo y entonces se sumergió, se zambulló 7 veces en el Jordán. Él descendió, no descendió Eliseo con él descendió y su carne dice que se volvió como la carne de un niño, quedó limpio totalmente de esa lepra. Entonces viene al mirar este milagro, pues la conversión de Naamán. Porque no basta con conocer. Naamán conocía, en su casa se conocía, él sabía que algo había en Israel, sabían de Jehová, que era el Dios de Israel, y él creyó que ahí había un poder, y por eso dio ese paso de fe. Pero no es suficiente, no basta solo conocer. Conviértete al Señor de todo corazón, y él se convierte y reconoce, aunque le faltaba todavía, pues crecer en el conocimiento de Dios, y él dice, conozco, entiendo que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. En el sentido del pueblo escogido, pues sí, era el Dios de Israel, pero sí hay Dios en toda la tierra. A Naamán le faltaba entender que Dios también quería ser Dios sobre Siria y sobre toda la tierra. Pero en el sentido de saber cuál era el Dios verdadero, pues él expresa esto: no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Y también adelante dice, creo eso no lo leímos, pero él dice, no sacrificaré holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Aunque él era sirio, y ahí veremos que había un dios Rimón, al cual su rey adoraba, él dice, yo no voy a sacrificar holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. No basta conocer, conviértete de todo corazón al Señor. No basta oír de oídas, no basta tener comezón, no basta conocer algo, haber asistido alguna vez a una iglesia. No basta eso. Conoce al Señor Jesucristo, ten un encuentro personal con Él, y si así ha sido y tú has recibido la salvación, conviértete al Señor de todo tu corazón. Permite que su palabra y su Espíritu Santo te transformen cada día para que seamos transformados a la gloria del Señor. Amén. Vamos a continuar leyendo. Me quedé al final ahí del 16, del 15, perdón, y dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, es decir, Eliseo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque te dije que traía bien cargadas las mulas, pues déjame dejarte aunque sea algo de toda esta carga que trajimos hasta acá, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto y no ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová, diciendo, no quiero regresar con todos estos bienes a sacrificarlo allá a dioses falsos, sino mejor lo dejo aquí. Pero pues igual, como te dije, Naamán hay cosas que no había entendido. Eliseo no aceptó nada de esto.
y le dice Naamán: en esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, o sea el rey, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, pues por sostener al rey, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. O sea, en verdad había cambiado el corazón de Naamán, y aún ese hecho que por su posición como general del ejército de Siria, y que el rey pues lo llamaba a que lo ayudara a inclinarse ahí en el templo de Rimón, eso haría que él se inclinara, diciendo: Señor, que me perdone el Señor por esto, porque aunque mi cuerpo se esté inclinando, mi corazón no se está inclinando a Rimón. Yo solamente voy a adorar y a ofrecer sacrificios a Jehová. Y aún pide anticipadamente perdón por esto. Entonces, vamos a ver, me regreso un poquito al asunto de que Eliseo no lo hacía por presentes. La palabra de Dios dice, y esto es un combate al asunto de la pues de cobrar por cosas que son gracia de parte de Dios en la iglesia. Entonces comienzo hablando lo que está escrito en Mateo 10:8. Mateo 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos. Se parece mucho a esto, ¿verdad? Resucitad muertos, echad fuera demonios. Pero ¿qué dice después? De gracia recibisteis, dad de gracia. Dios nos ha dado su poder, su autoridad, su nombre, su salvación de gracia. Nosotros lo que recibimos de parte de Dios de gracia debemos darlo. Basta ya a siervos que han equivocado el camino, iglesias, ministerios que se han corrompido y que están viendo cómo sacan dinero, una ganancia deshonesta a través de algo que no es suyo, y que muchas veces entonces, porque Dios nos agrada de eso, y esa gente entonces no está en el poder de Dios, y entonces empiezan con mentiras, con engaños, con milagros falsos, con testimonios falsos, engañando y haciendo que se extravíen muchos de la iglesia. Basta, el Señor nos ha llamado a que con su poder sanemos enfermos, limpiemos leprosos, resucitemos muertos, echemos fuera demonios. Pero esto que recibimos de gracia, este poder con el cual fuimos investidos de lo alto, participemos a los demás de ellos de gracia. Son dones, son regalos. No está escrito en Corintios que son dones del Espíritu Santo y que Él reparte como Él quiere. Y no es para ti, es para que a través de ti ese don sea para alguien más. Esa sanidad, ese milagro, esa revelación, esa palabra de ciencia, de sabiduría, esa profecía, edifique a la iglesia de Jesucristo, o para que sea para testimonio como Naamán, y crean y se conviertan al Señor Jesús. Pero es de gracia. No confundas, no permitas, ni tú hagas eso. Y Iglesia de Jesucristo, no permitamos que se hagan mercaderías de nuestras almas. Así lo advierte el apóstol Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3, ya estoy por ahí. Segunda de Pedro 2:3 dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Regrésate un poquito ahí, primera de Pedro 5:2. ¿Cómo dice que se tiene que hacer las cosas? Dice: apacentad la grey de Dios. Primera de Pedro 5:2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Y dice: no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Porque es un gozo el mirar que alguien pueda venir y decir: vengo con una necesidad, vengo con una enfermedad, vengo con una aflicción, y que el poder de Dios opere a través de nosotros y esa persona salga libre, salga sana, sea salva, sea fortalecida en el Señor, sea consolada. Ese es el gozo, que se ha cumplido la voluntad de Dios y que eso en nuestra vida y para el que recibió, eleve al Señor acciones de gracias. Porque siempre debemos darle gracias a Dios. Gracias por tu poder, gracias por usarme, gracias por el milagro, y decirle a la persona: agradécele a Dios, y como Naamán, ya no te humilles delante de ningún otro, solo sirve al único Dios vivo y todopoderoso, a Jesucristo. Entonces, ahora, quiero hacer aquí otra exhortación, porque sí, estoy exhortando a la iglesia
a tener cuidado con esos lobos rapaces, esos falsos profetas y maestros que con palabras engañosas andan buscando una ganancia deshonesta y andan buscando apacentar la grey del Señor para ganancia suya, y no están ministrando el poder, la palabra de Dios por gracia, sino lo están haciendo por ganancia. Pero voy a hacer una segunda exhortación, porque de aquí muchos se agarran para decir: entonces yo no doy nada, porque Eliud acaba de decir, y nos lo leyó y hasta subrayé los versículos, que se tiene que hacer esto de gracia y no por ganancia deshonesta. Entonces no tenemos que dar nada, no tenemos que dar diezmos, ni ofrendas, ni primicias, ni nada. Ahí va la exhortación: no te confundas. Una cosa es que alguien ande cobrando, queriendo cobrar o sacar una ganancia de algo que no es suyo, porque el poder es de Dios. Ese es un error, ese es un pecado de esa persona, de ese ministro. Pero la iglesia peca, las ovejas, los congregantes pecan porque ellos no están ahora honrando a Dios. No confundas, la palabra es muy clara: el obrero es digno de su salario. Y el apóstol Pablo dijo que el mandamiento del Señor era que el que predica el evangelio viva del evangelio. Y te lo voy a leer porque hago esas dos exhortaciones. Cuidado con esos que andan viendo cómo sacar una ganancia deshonesta, pero la iglesia debe ser fiel a Dios, entregar a Dios lo que corresponde, y créeme, Dios va a multiplicar, Dios va a prosperar, porque así está prometido en Malaquías. Es palabra de Jehová de los ejércitos, que Él va a abrir las ventanas de los cielos sobre un pueblo fiel y obediente, y Él va a multiplicar y Él va a bendecir. Pero es justo que los siervos reciban sostenimiento de parte de la iglesia. Eso ya no fue que ellos te estén cobrando, porque no se dijo, vente sano, pero si primero das. Eso sería una ganancia deshonesta. No, el siervo dé de gracia y el pueblo que recibe del Señor también dé de gracia. Porque Pablo dijo: lo que yo he sembrado, si yo he sembrado espiritualmente en ustedes, eso es mayor que lo que yo pueda cosechar materialmente de ustedes, porque es mayor lo espiritual que lo material. Entonces no confundan, porque de ahí algunos agarran y dicen: ah, perfecto, entonces no tenemos obligación o no tenemos el privilegio, porque para mí es un privilegio, de dar, solo de recibir. Eso rompe la enseñanza de Jesucristo, que es más bienaventurado dar que recibir. Tú tienes que ser, primero, fiel a Dios; segundo, agradecido con Dios; y tercero, agradecido y honrar a aquellos que están velando por ti y que como obreros son dignos de recibir bendición de parte de Dios por medio de la iglesia, por medio tuyo, para el sostenimiento de sus casas y de sus familias. Porque eso es lo justo delante de Dios, y el que confunde una cosa con la otra está siendo injusto. Te lo voy a leer para que quede bien clarito. El obrero es digno de su salario. Primera de Timoteo 5, 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. ¿En dónde están escritas esas dos? No pondrás bozal al buey que trilla, en Deuteronomio 25:4, y digno es el obrero de su salario, está escrito en los evangelios, ahí en Mateo 10:10 y en Lucas 10:7. Pero si no puedes ver ahí, muchas Biblias tienen ahí esas referencias, usualmente las traen ahí. Entonces queda claro, no confundas esto. Y te voy a leer lo que dije con respecto al apóstol Pablo del mandamiento del Señor. La iglesia debemos cumplir los mandamientos del Señor. Primera de Corintios 9, versículos 13 y 14. Bueno, te voy a leer el 11, 13 y 14. Dice el 11. Primera de Corintios 9, 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Y ahora dije yo de inicio 13 y 14. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Eso es lo justo. Y hago esta exhortación porque lamentablemente
Así como unos abusan de las ovejas, hay ovejas que son injustas e infieles y también están cayendo en una ganancia deshonesta diciendo esto me lo quedo, cuando los diezmos son de Dios y las ofrendas voluntarias del corazón tienen que ser entregadas en la iglesia, en los siervos, para bendición del pueblo, conforme a la sabiduría que Dios les dé a ellos. Entonces, tengamos claro esas dos exhortaciones. ¿Y por qué está aquí bien claro que Eliseo dijo, no lo hago por presentes? Y dirás, bueno, entonces ¿de qué vivía Eliseo? Bueno, hemos visto casos como esta mujer importante tsunamita, que Dios puso en el corazón de ella hacer lo justo. Este varón viene, visita, lo hemos invitado a comer, pero ahora hasta un cuartito le voy a construir para que cuando venga y visite no tenga que estar viendo dónde recostar su cabeza. Eso era lo justo y no tenía que ver con dádivas o con soborno, con cohecho o con presentes que Eliseo estuviera recibiendo. Las dos cosas están aquí narradas. Lo de la tsunamita lo vimos la vez pasada. Naamán, ya vimos, pide perdón por arrodillarse ante Rimón porque el rey se apoyara en él. Entonces de antemano él está diciendo, Señor, yo no quiero pecar contra ti y cuando suceda esto, perdóname, Señor, porque es probable que suceda, pero está pidiendo al Señor, perdóname. No se está justificando, porque hay quienes a veces dicen, por mi situación tengo que pecar y pues ni modo que Dios me tolere así y ya. No, sino él está diciendo que por mi posición pudiera caer en esto y sé que está mal delante de Dios, Señor, perdóname y mira mi corazón. No lo estoy haciendo de corazón, lo estoy haciendo porque el rey se inclinó y se recarga sobre mí, pero aún el hecho de inclinar mi cuerpo a ese ídolo, Señor, perdóname. Es muy diferente esa actitud, una actitud humilde, una actitud de arrepentimiento, a una autojustificación. Muy bien, vamos a leer la parte final de este caso. 20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, ay Giezi, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Bueno, pues ya puso a Jehová por testigo. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. No era cierto. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. O sea, era bastante. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Otra vez mentir. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Ahorita explico esto. Cuando el hombre volvió de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. ¿Querías lo de Naamán? Recibe lo de Naamán. Y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Giezi codició y después mintió, se hizo de una ganancia deshonesta y mintió de nuevo. ¿Cuál fue el resultado? Lepra para él y su descendencia para siempre. Está tremendo ver esto. Habíamos analizado de la vez pasada el carácter de Giezi. Habíamos visto cómo él, a pesar de estar ahí pegado a Eliseo y de mirar los milagros de Dios, dudaba de muchas cosas, había impedido que la mujer se acercara, y veremos hoy mismo también cómo él dejará que su miedo domine y no tenía fe, no tenía confianza en Dios. Esto lo vimos al final de la vez pasada. Pero aquí miramos cómo no solamente era su incredulidad, sino que él pecaba y esto lo llevaba a más pecado y a más pecado. Tú sabes que eso así, que la concupiscencia da a luz pecado y el pecado da a luz muerte. Entonces aquí miras como una bola de nieve. Primero él codició, lo llevó eso a mentirle a Naamán, a hacerse de una ganancia deshonesta que más escondió, guardó para él, y después lo miente porque le miente a Eliseo diciendo no, yo no fui a ningún lado, y entonces pues
tiene que ser castigado. Ahora la pregunta es, ¿y si él se hubiera arrepentido? Te quiero leer una cita en Números 14, 18. Porque en medio de todo esto, si Giezi a la exhortación que le estaba haciendo Eliseo le hubiera dicho, tienes razón y perdóname y voy a devolver las cosas y pedirle perdón al Señor, pues no, o sea, no hay nada de eso y él recibió su castigo. A Giezi se hubiera arrepentido, porque mira, Números 14, 18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. El Señor las perdona porque Él es grande en misericordia. Hay en ti iniquidad, hay en ti rebelión. Acércate al Dios de misericordia y Él te perdona. Pero dice, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Si tú no te arrepientes y no le pides perdón al Señor, pues permaneces como culpable y el Señor no tendrá por inocente al culpable. Y dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Este hombre había recibido castigo y maldición por su pecado y esa lepra sería también para su descendencia. Qué terrible, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no arrepentirse? ¿Por qué permanecer en el pecado? A pesar de mirar esto. Y dice que él salió delante de Eliseo leproso y blanco como la nieve. ¿Por qué? Pues ya lo vimos también la vez pasada en Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra del Espíritu segará vida, ¿verdad? Pero el que, bueno, lo dije al revés, pero el que siembra de su carne segará corrupción. Y aquí segó de su carne, sembró de su carne y segó corrupción en su carne, lepra. Dios no puede ser burlado. Y iba a explicar lo que Eliseo había dicho, no estaba allí mi corazón, le dijo, no estaba también allí mi corazón. ¿Cómo que estaba allí el corazón de Eliseo? Entonces Eliseo vio, Eliseo supo, lo que pasa es que Eliseo estaba en comunión con Dios, Giezi diciendo vive Jehová, pues aunque Dios todo lo ve, más lo llamó y puso a Jehová por testigo de estas cosas y sabemos que el Espíritu Santo nos revela las cosas, Él nos da a entender, nos revela las cosas que habrán de suceder, dijo el Señor Jesucristo, y en 1 Corintios 2:10 sabemos que cosa que ojo no vio, oído no oyó, es la que Dios ha preparado para los que le aman, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo, aún lo profundo de Dios. Entonces, por eso es que él podía decir, pues mi corazón estaba ahí, es decir, me fue revelado por el Espíritu lo que tú hiciste allá a lo lejos con Naamán y pues no puedes engañar a Dios y como Dios ya me reveló, pues a mí tampoco me engañas. Y Eliseo dijo este castigo, esta maldición sobre Naamán. Pues quieres lo de Naamán, pues recibes lo de Naamán. Tremendo. Y por eso que decía yo hace rato que Eliseo caminó, porque ahí en el capítulo 8 tú puedes ver de nueva cuenta que ahí está Giezi con él. Entonces permaneció Giezi con él. Eliseo no tenía miedo de andar con un leproso. Eso en cuanto al comentario que hice muy al principio de la clase. Muy bien, vamos a leer la primera parte del capítulo 6. Leemos. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Entonces, había esta, como le he llamado, escuela de profetas, aunque la Biblia no lo dice así, los hijos de los profetas. Ahora aquí se entiende muy claramente que andaban con Eliseo para todas partes, moraban con él. Giezi era el que le servía a nivel personal, era su criado, su siervo, pero todos los hijos de los profetas, este grupo como de 100 hombres, andaba con él y entonces dicen, pues el lugar donde estamos está chiquito para tanta gente. Y a lo mejor había crecido el grupo. Entonces dice, 2, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hallamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Entonces, bueno, pues es una obra, un propósito que debemos hacer, pues vamos a esforzarnos, vamos a poner las manos a la obra y adelante. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Lo primero que quiero aquí quitar es increíblemente, una causa de discusión,
en comentarios, en foros, hasta en materiales de escuela bíblica infantil. ¿Qué fue lo que hizo Eliseo flotar? ¿El hacha o el puro hierro sin el palo? Bueno, ¿cómo? A mí me parece increíble que discutan esto. A mí no se me hace la parte importante. Pues ahí les va la respuesta. Hacha y hierro en hebreo son lo mismo, así que no importa. Ese tipo de discusiones vanas no importan, pero bueno, si alguno necesita comprobación, hacha, el término en hebreo es barcel, así como la marca comercial que conocíamos, pero con Z. Barcel, hacha. Y el hebreo para hierro es barcel. Ambos significan hierro como cortante y por extensión implemento de hierro, como lo sería un hacha. Entonces, esto es una expresión, una libertad, digamos ahí, de traducción poética que los traductores en la Reina Valera 60 tomaron en el contexto de que estaba derribando un árbol, pues le llamaron arriba hacha, y en el contexto de lo que flotó le llamaron abajo hierro. Pero pues basta de discusiones sin sentido, es exactamente lo mismo. Y a mí me tocó estar en una clase de escuela dominical en donde estuvieron un buen rato discutiendo que si el palo o que si porque entonces echó el palo a lo mejor fue lo que hizo flotar el hacha y que o sea, intentando razonar los milagros de Dios. Ya les he dicho que no seamos así. Los milagros, la palabra de Dios se cree. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por las comprobaciones científicas. Si alguna comprobación científica confirma algo que está en la palabra, pues qué bueno, eso le servirá a alguien, pero yo, aunque no lo confirme la ciencia, lo creo. Y este es uno de esos casos. Entonces, hacha y hierro es exactamente lo mismo. Yo he visto materiales de niños que tienen el hacha, he visto materiales de niños que tienen el puro hierro, o sea, la parte metálica del hacha, no el palo. Entonces, ya viste que no tiene importancia. Pero lo que sí, y yo lo mencioné la vez pasada, es que no debemos minimizar los milagros de Dios. Hablábamos con lo de Naamán de un impacto a nivel internacional. Siria, que era otra nación diferente de Israel, enviando a su máximo general, y este es sanado por el poder de Dios. Un milagro, una sanidad de lepra, que era un gran testimonio y que muchos podrían haberlo conocido. Pero esto podrías decir, ¿esto qué? Esto es una cosa menor, esto es una cosa sin importancia. Sin embargo, para este hombre era muy importante, porque él decía, Señor mío, diciéndole a Eliseo, era prestada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Porque no era mía, tenía yo una responsabilidad sobre este objeto. Y pues ahora ya no la voy a poder devolver o la voy a deber, ¿verdad? Entonces, no minimices los milagros de Dios. El pastor nos dijo alguna vez, lo que para ti es vano, sin importancia, para otro puede ser su gran afán, su gran lucha, su gran necesidad. Y al igual lo que para ti es importante, a lo mejor para otro puede ser vano y sin ninguna importancia. Dios sabe tu necesidad. Dios conoce la necesidad de cada uno. Dios sabe, porque Dios nos formó, nos creó, lo que hay en el corazón, lo que a unos les causa dolor o necesidad, que a otros quizá no, y lo que a otros les puede causar afán o lucha, y Dios también lo conoce. Todo lo conoce Dios, y esto está en Mateo 6:8, en la parte B, dice, Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, no menosprecies los milagros de Dios. Yo a veces, el último domingo del año se daban testimonios en la iglesia y yo he llegado a escuchar expresiones de hermanos que dicen, ese testimonio me gustó y el otro no me gustó tanto. ¿No? Entonces yo alguna vez pregunté, ¿por qué? Pues porque aquel estuvo muy impactante y Dios lo salvó de esto, casi parecía película de Hollywood y estuvo padrísimo. Y el otro, pues no, la hermana nada más dijo que le daba gracias a Dios porque tuvo comida todo el año. Pues ¿eso qué? Entonces yo le expliqué, a una persona joven, le dije, ¿sabes qué? A lo mejor para ti no tiene importancia porque en tu casa no falta o en tu corta vida no te ha faltado nada. Pero para esta hermana, el recibir el pan cada día era un milagro de Dios. Y le dije, no menosprecies los milagros de Dios. Cada cosa que recibimos de Dios, a veces así somos de ingratos, nos parece
menospreciable y que no es digna de agradecerle a Dios. Pero hasta por lo más sencillo tenemos que ser agradecidos a Dios y considerar a los demás, al prójimo. Y que lo que para ti es fácil o tonto, a lo mejor para el otro era su vida entera. Entonces, no menosprecies los milagros de Dios. Afortunadamente, o gracias a Dios más bien, ¿no? Esta frase afortunadamente no me gusta. Gracias a Dios, esta persona joven entendió y dijo, sí, tienes toda la razón y ya no voy a pensar así y le voy a dar gracias a Dios por todo, aún por un testimonio sencillo. Yo te voy a dar un testimonio, un milagro de Dios. Yo usaba una computadora en donde tenía exclusivamente todo lo de la iglesia, todo el material de alabanza, pistas, partituras, programas, las pistas de batería, todo estaba ahí, y también ahí manejaba todo lo cuestión administrativa de la asociación religiosa y de la iglesia local. Y un día esa computadora ya tenía sus añitos, y aunque tenía antivirus, no sé de dónde o por qué, le entró un virus y empecé a perder toda la información. Y no la había respaldado todavía. Yo hago un respaldo cada cierto tiempo y no había respaldado. Y dije, no puede ser, se va a perder todo. Entonces yo le rogué al Señor, Señor, tú puedes sanar mi computadora. y alguien supo de esto. Y me dijo, ay, qué tontería. O sea, Dios puede sanar, o sea, un enfermo, Dios puede sanar algo. Pero ¿cómo que sanar tu computadora? Le dije, pues sí, porque si Dios tiene poder para sanar un cuerpo humano que es tan complejo, ¿por qué pensar que no puede sanar un objeto material? No lo puede restaurar. Pues yo se lo pedía, es como sanar. Eso fue la manera que yo le entendí, ¿no? Le entró un virus, pues sánala, Señor. ¿Y qué crees? Que nuestro pastor vino y porque le dije, oye, se va a perder toda la información, pastor. Y vino y oró y puso su mano sobre la computadora. Y inmediatamente la computadora recuperó, digamos, sus funciones y toda la información, no se perdió nada. Y yo lo puse en Facebook eso fue hace mucho tiempo ya, lo puse en Facebook y ¿sabes qué? Recibí muchas burlas y más del pueblo de Dios que de la gente de afuera, porque hubo gente incrédula que me dijo, órale, qué padre que Dios hizo eso. Y muchos cristianos se burlaron y no creyeron que Dios sanó mi computadora. Dijeron, ay, ¿cómo crees? O sea, Eliud ya testifica de lo que sea, ¿no? Pues sí, testifico de lo que sea, porque aún ese lo que sea es un milagro de Dios. Y Dios sanó mi computadora. Y todavía la pude usar, aunque ya estaba viejita, como otros 5 años más. Gracias a Dios que ahorita ya tenemos otra. Muy bien. Bueno, ese es un testimonio. No minimice los milagros de Dios. Dios hace milagros, hemos visto en sanidades, hemos visto portentos en la naturaleza de parte de Dios, pero aquí hay algo que esta hacha a mí me enseñó, que Dios hace milagros sobre las leyes naturales de la física. Dios está por encima de las leyes naturales de la física, porque hay quienes quieren explicar, pues es que a lo mejor fue la gravedad, es que a lo mejor fue la salinidad en ese momento en el río, la mecánica de fluidos, la densidad de los materiales. Bueno, he escuchado de todo. ¿Sabes qué? Dios está por encima de toda ley natural. ¿Por qué? Porque Él fue el que las determinó y entonces Él tiene el poder para ordenar que esa ley se cambie o esa ley se rompa y entonces sea hecho este milagro. Por eso es que los milagros de Dios hablan de cuestiones sobrenaturales, por encima de la naturaleza. Pero te voy a hablar por un momentito de Dios por encima de todas las leyes, incluidas las leyes naturales. Por eso el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, porque Él está por encima de las leyes naturales. Y hay un libro que habla muchísimo de esto, y es el libro de Job. Y vamos ahí, y créeme, hay muchos pasajes en Job, pero tomé algunos para testificarte, ejemplificarte cómo Dios está en control de las leyes de la naturaleza, de las leyes físicas y químicas y biológicas y todas, y está por encima de todas ellas. Él controla estas leyes, no las leyes sujetan o limitan a Dios, sino Él controla estas leyes. Job 28, versículos 24 al 26 dice, Job 28, 24 al 26, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuanto hay bajo los cielos. Y mira, Él puso todas las leyes.
al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Te pongo otro ejemplo de que Dios puso las leyes sobre esta tierra, las leyes naturales. Job 34, versículo 13, parte B. O bueno, lo leo completo el 13. Job 34, 13. ¿Quién visitó por él la tierra? Y dice, ¿y quién puso en orden todo el mundo? Fue Dios. Él puso en orden, Él puso esas leyes, Él puso ese orden. Finalmente, te invito a que leas Job 38 y 39, porque ahí está muy bien descrito todo el control de Dios. Yo solo, por ejemplo, te leo del versículo 4 al 11. Le dice Dios a Job, desde el torbellino, Dios controlando el torbellino. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Quién? Solo Dios. Bueno, y puedes seguir leyendo. Has mandado tú a la mañana en tus días. Puedes seguir leyendo. Ahí está el 16. Has entrado tú hasta las fuentes del mar. Has andado escudriñando el abismo. Todo Dios fue el que puso estas leyes. Él es soberano sobre las leyes naturales. Por lo tanto, si tú crees, Dios puede hacer milagros en las leyes naturales, usando las leyes naturales o sobre las leyes naturales, que es el caso de esta hacha que sobrenaturalmente flotó y este hombre la pudo tomar. El poder de Dios y los milagros en asuntos cotidianos. Yo recibo que Dios haga milagros todos los días en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mi familia y en la iglesia. Y también esto nos habla de la obediencia de Eliseo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, corta un palo y échalo al agua. Y si hoy se te cae un hacha al agua y tú dijeras, pues Eliseo cortó un palo y echa al agua, pues a lo mejor no pasa nada porque Dios no te lo mandó a hacer. A lo mejor a ti Dios te manda a hacer otra cosa. Y sucede el milagro. Hay que obedecer, como Eliseo, lo que Dios te mande, sea lo que sea hacer. Hazlo, ten fe y hazlo. Leemos la parte final de esta clase, del versículo 8 al 23, y hasta ahí vamos a dejar, porque como dije, a partir del 24 es tema más bien de lo que está en el capítulo 7, lo vamos a dejar para la próxima clase. Leemos del 8 al 23. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, ¿ves cómo estaba duro su corazón? Y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, o sea, Eliseo, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Dios le reveló dónde estaban. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó, se endureció todavía más por esto, y llamando a su siervo les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? ¿Quién es el traicionero, rata chismoso que le ha ido a decir dónde está el campamento? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces Eliseo otra vez recibía revelación por el Espíritu Santo, aún de las cosas que hacía su enemigo. Y él dijo, id y mirad dónde está. Ok, es Eliseo, pues entonces vamos a agarrarlo y vamos a cortarle el cuello o a destruir a este hombre para que no siga haciendo eso. Entonces, un rey totalmente endurecido, incrédulo, que ahora lo que quiere es irse contra el siervo de Dios, y eso sabemos qué pasa, son los padecimientos y los vituperios que sufrimos por causa del evangelio. Entonces dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo, y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. De una vez te digo que esta ciudad de Dotán es, ¿dónde está mi notita de Dotán? Bueno, si no ahorita te la digo, la de tener más abajito, pero esta ciudad de Dotán, creo que ni siquiera la anoté, porque resulta que no sabemos exactamente en dónde está, y solamente está mencionada aquí en Reyes, y está mencionada en Génesis,
es el lugar en donde estaban los hermanos de José el soñador, cuando él los va a buscar y ahí conspiran contra él y dicen, ay, ahí viene José, ay, deberíamos de hacer algo porque ya nos cayó gordo y es el favorito de nuestro padre. En ese lugar Dotán es en donde conspiraron sus hermanos contra José. Es la única otra mención que hay y es un lugar y valle que está aquí mencionado y hasta ahí. No sabemos más dónde era esta ciudad o en qué tribu estaba. Bueno, entonces ni lo anoté, pero me lo aprendí. Entonces estaba yo en el 13. He aquí que él está en Dotán. 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, entendemos que es Giezi, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado, por eso es que entendemos que es Giezi, porque se ha mencionado como constantemente a él como su criado, le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad, seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Con él, o sea, no mintió, los guió al hombre, pero los llevó a Samaria. Ahorita vamos a ver para qué. Y cuando llegaron a Samaria dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Hombre, les han de haber temblado las piernas. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, los mataré, padre mío. Le tenía mucho respeto el rey de Israel. Él le respondió, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco, prisioneros de guerra? Pues no, ¿verdad? Pues eran prisioneros de guerra de Eliseo. Ahorita comentamos eso. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Fíjate, Eliseo haciendo con sus enemigos lo que el Señor Jesús nos mandó. Estos siervos tenían la revelación del Espíritu y aunque no habían escuchado las enseñanzas de Jesucristo, el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Jehová, es el Espíritu Santo, les estaba enseñando y le había enseñado aquí Eliseo eso, ponle pan y agua a tus enemigos y perdónales la vida y que vuelvan a sus señores. 23, entonces se les preparó una gran comida y cuando habían comido y bebido los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Muy bien, vamos a comentar. Primero, ¿qué hay? Porque hemos visto que el que vive en la presencia del Dios vivo y verdadero, hemos visto que hay poder, hay palabra, hay autoridad, hay sanidades, hay milagros, pero ahora miramos dos cosas que encontramos también cuando permanecemos en la presencia de Dios. Revelación para sabiduría, revelación de conocimiento, revelación de los planes del enemigo. Yo alguna vez he testificado que estando en un microbús y también en el metro me pasó esto, el Espíritu me hizo sentir, bájate. Era una combi, no era un microbús. Bájate. O sea, y de esas cosas que dices, casi que lo oí. No te voy a decir que fue audible, pero casi lo oí y hasta volteé y dije, no, mejor ni busco por qué y me bajo. Pues ya te imaginarás lo que pasó después de que me bajé de la combi. Y en el metro me pasó lo mismo. Bájate. Y me bajé del metro y pues como el metro se va, ahí sí no supe qué sucedió. Pero en el otro caso, Dios me libró de gente mala. Entonces, hay que estar en la presencia de Dios para recibir revelación aún de los planes del enemigo. Fíjate, qué importante es esto, o sea, en nuestro día a día y en el mismo día a día en la guerra espiritual, estar pidiendo al Señor revelación. Pero te voy a decir una cosa, que por la obra de Jesucristo ha sido revelados los planes del enemigo, han sido revelados sus obras y podemos quebrantarlas. Han sido revelados quiénes son esos enemigos. Porque Jesucristo, cuando murió en la cruz, dice la palabra, que exhibió a sus enemigos públicamente. Ya hizo notorios, estos son mis enemigos. El reino de las tinieblas, Satanás y todas sus huestes. Y dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero los exhibió públicamente.
Y yo alguna vez no lo entendía, dije, ¿cómo quedaron exhibidos? Porque ahora sabemos quiénes son. Y el apóstol Pablo en Efesios 6, cuando nos habla de la armadura de Dios, dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, porque ya quedaron exhibidos, sino contra principados, están exhibidos, potestades, están exhibidos, gobernadores de tinieblas de este siglo, están exhibidos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, están exhibidos. Y entonces podemos destruir, quebrantar en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, las obras del enemigo. Ponte la armadura de Dios. Como te pones todos los días tu ropa, ¿a poco sales desnudo a la calle? No salgas espiritualmente desnudo, porque allá afuera está el adversario como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no salgas desnudo. Como no saldrías desnudo en tu cuerpo, proteges tu cuerpo, pues protege también tu espíritu, tu alma, y ponte todos los días la armadura de Dios para que resistas cualquier chance del enemigo y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero en la presencia de Dios hay revelación de Dios aún de los planes del enemigo. Recuerda que ya habíamos visto en 1 de Corintios 2:10 que por el Espíritu Santo Él nos revela todas las cosas, y Jesucristo había hablado del Espíritu Santo diciendo que Él nos enseñará, nos recordará y nos revelará las cosas que han de suceder, las cosas que han de ser. Entonces, ahí mismo en 1 de Corintios 2:10 fue lo que mencioné, pero en el 2:14 dice, pero el hombre natural, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Aún lo que yo ahorita dije, la armadura, muchos dicen, qué locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo el que está en el Espíritu de Dios puede recibir esa revelación y la puede entender porque se disciernen espiritualmente. No se disciernen con la mente, con el razonamiento, con tu pensamiento. Se disciernen en el Espíritu. Vivir en la presencia de Dios trae revelación de muchas cosas, incluyendo los planes del enemigo. Otro que lo entendió, y muy bien, porque él aún pudo recibir revelación y visión de muchas cosas que sucedieron y que sucederán, el profeta Daniel, en Daniel 2:22, esas citas también son de las que hemos aprendido, pero quiero leer específicamente como dice el 2:22, porque Dios revela todas las cosas, y dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Dios revela lo profundo y lo escondido, y Dios nos lo quiere revelar por su Espíritu, aún lo profundo y lo escondido. ¿Y en dónde crees que se mueve también el diablo? Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Revelación de Dios de muchas cosas, y en este caso particular de los planes del enemigo. Miramos en el contexto que el carácter del rey que estaba en este tiempo en Israel, entendemos, insisto, que era Joram de Israel, pues era un rey medio creyente y medio obediente. Ya vimos, insisto, en el capítulo 3 que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, lamentablemente no se convirtió, le pasó como al rey Agripa, por poco y me persuades, ¿verdad? Por poco y me convences de creer en Jesucristo. Así hay muchos, oyen, conocen, pero no son redarguidos y no creen en el Señor. Bueno, este rey así fue, porque hay cosas que puedes ver en el contexto que él entendía, que él sabía que había de Dios, que como que medio quería obedecer, porque aquí cuando el profeta le dice, Dios me está revelando dónde está el campamento del enemigo porque quieren agarrarte a ti, rey, entonces el rey se movía a otro lado y no lo agarraban. O sea, obedeció, ¿verdad? Pues porque vio una conveniencia en eso. Era un rey medio creyente, un rey medio obediente. No te quedes en ser un cristiano medio, porque el cristiano medio, pues no es agradable a los ojos de Dios. Él anhela gente que se convierta, que se rinda, que se entregue plenamente al Señor. Ahora, miramos el carácter de los dos personajes. Como vimos la vez pasada, Giezi y Eliseo. Aquí hablamos del criado. Yo insisto que pienso que es Giezi, pero para ser estricto a lo que dice la palabra, el criado que estaba en ese momento con Eliseo. ¿Qué había en él? Duda, miedo, el mirar las circunstancias que estaban delante de él, ¿verdad? Eso es lo que está aquí expresado. Pero Eliseo se encontraba en la misma circunstancia, porque el rey de Siria manda un gran ejército, el rey Ben-Hadad manda un gran ejército para sitiar a esa ciudad de Dotán y agarrar a Eliseo por un solo hombre. Por un solo hombre.
pero pueden venir por un camino, que dice la palabra, y por 7 van a huir. Eso es lo que estaba pasando con Eliseo. Por un solo hombre, un ejército completo. Pero vamos a ver cómo Dios defiende a los suyos, a sus siervos, a sus amados, a los que están en la presencia de Dios viviendo. Porque en esta misma situación, y el criado dice, ay, son muchísimos, ya nos van a matar, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y mirando con sus ojos, mirando las circunstancias delante de él, Eliseo no miraba las circunstancias, miraba a Dios. Eliseo tenía fe en Dios, porque él estaba seguro que él iba a ser guardado por Dios, y toda la ciudad de Dotán, y aún este incrédulo criado. Él tenía fe en Dios, porque además, ¿qué otra cosa había ahí en la presencia de Dios? Dijimos que había revelación, y a veces la revelación se muestra o Dios nos la da a ojo abierto. Hay veces que recibimos revelación de Dios en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en los sueños, pero hay veces que Dios nos da revelación a ojo abierto. Ya sé que alguno dice, eso que dices es locura, pero ya te leí que para el hombre natural es locura. Tienes que ser espiritual para recibir y entender estas cosas. Yo sí las creo y las he vivido. Visión a ojo abierto, este es un caso de esos. Y Eliseo estaba viendo lo que había, él lo estaba mirando. Y él estaba viendo que había huestes celestiales a favor de su siervo. Y le dice al criado, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo creo que el criado contó 1, 2. Oye, somos 2. O a lo mejor otros que hay por aquí, o nos acompañaron los hijos de los profetas, hoy somos 100, ellos son miles. ¿Estás loco? ¿Cómo que son más los que están con nosotros que los que están con ellos? Y antes de pasar entonces a lo que Eliseo le pide a Dios que haga, para que este incrédulo viera lo que Dios estaba haciendo, quiero hablar un poquito de las huestes celestiales que Dios envía a favor de su pueblo. Uno de los textos más conocidos, más famosos al respecto es el Salmo 91, que sabemos que cuando Satanás vino a tentar al Señor Jesús en el desierto, quiso usar de esto manipulándolo, y el Señor le dijo que no tentara, al Señor tu Dios no tentarás. Y escrito está, ¿verdad? Y vete de mí, Satanás, lo echó para afuera, ¿verdad? Y Satanás se fue porque lo resistió, y si resistimos al diablo, huirá de nosotros. Pero el Salmo 91... en los versículos 5, 6, del 5 al 11, voy a leerte del 5 al 11, dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Pues ya a lo mejor le estaban volando flechazos a Eliseo. Ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estos se habían movido de noche. Primero dice que de noche habían sitiado la ciudad, y sea de día o de noche, el Señor nos guarda. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará el mal. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cómo es esto? Pues por fe, ¿verdad? Pero cuando crees, pues recibes. Porque has puesto a Jehová, está la razón, y esto es por lo que Eliseo fue guardado y por lo que las huestes celestiales lo rodeaban. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Si tú pones a Jehová por tu esperanza y al Altísimo por tu habitación, moras al abrigo del Altísimo, habitas ahí y bajo la sombra del Omnipotente, entonces no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Dice el 11, y es una de las maneras en que Dios nos guarda, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Pero quede claro, es Dios, no los ángeles. Ellos son siervos, ellos son mensajeros, ellos están sujetos y son obedientes a lo que Dios les manda hacer. Entonces, Dios puede guardarnos enviando a sus ángeles, pero es Dios el que mandó, es Dios el que dio la orden, es Dios el que nos salva. Amén. Porque algunos hoy ya dan culto a los ángeles. Y aquí en la propia Biblia se nos dice, en Apocalipsis, allá Juan le dijo el ángel, no te inclines, no me adores, porque soy consiervo tuyo. O sea, como tú eres siervo de Dios, yo soy siervo de Dios. La gloria es para Dios, la adoración es para Dios. Y dice, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y te quiero leer, me encontré con esta joya de Salmo, el Salmo 124, completito. Salmo 124.
porque quiero que hagamos unas declaraciones de fe o una declaración de fe. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y mira lo que dice este cántico de David. Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel. Diga ahora, yo le cambio, Iglesia de Jesucristo. Diga ahora, pueblo de Dios. Diga ahora, Centro Cristiano Arrebatamiento. A no haber estado Jehová por nosotros. Leemos el 2. A no haber estado Jehová por nosotros. Cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habría inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas, pero hubieran. 6. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Quiero que digas conmigo, a no haber estado Jehová por nosotros, a no haber estado Jehová por nosotros, hubiéramos perecido. Hubiéramos, pero no perecimos. Jehová está por mí. ¿Jehová está por ti? Repítelo entonces con fe y di, Jehová está por mí. Otra vez, Jehová está por mí. Una vez más, Jehová está por mí. ¿Y sabes cuándo está Jehová por ti? Cuando tú vives en su presencia y no te sales del abrigo y de la sombra del omnipotente Dios. Gloria a Dios. Porque sabemos lo que está escrito en 1 Juan 4:4, ¿verdad? Porque mayor es el que está en nosotros. Dice, hijitos, vosotros los habéis vencido. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso está en 1 Juan 4:4. ¿Qué otra manera Dios nos lo ha dicho? En Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos declarar, Jehová está por mí. Y la manera en que Dios lo haga, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres mi refugio, mi esperanza, mi salvación, mi fortaleza, mi castillo. Y como tú lo hagas, gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Y si lo haces a través de los ángeles, gloria a tu nombre, Señor Jesucristo, porque Dios puede obrar a través de los ángeles, pero el Señor Jesucristo es superior a los ángeles. Los ángeles están sujetos a Él. Eso está escrito en Hebreos capítulo 1, versículos 5 al 14. Dice, Hebreos 1, 5 al 14. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será mi hijo? ¿A cuál de los ángeles? No. 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles adoran a Dios. Rechazamos y advertimos contra ese movimiento que hay ahora, aún en las iglesias cristianas permeando, de adoración de los ángeles. Reprendemos esto en el nombre de Jesús. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Más que a tus compañeros, es superior Jesucristo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. El cielo pasará, la tierra pasará, pero la palabra de Dios y el reino de Jesucristo son eternos. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? A ninguno. Y el único que lo quiso hacer fue echado fuera, porque Satanás quiso esa posición. 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Para el caso de lo que estamos leyendo, pongo énfasis en el versículo 7 y 14. Dice el 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, los ángeles son ministros, llama de fuego. Y esto de la llama de fuego pues, nos remonta a lo que leímos de quién rodeaba
¿quién rodeaba a Eliseo? Dice, carros de fuego rodeaban a Eliseo. Porque ahí hay una gran diferencia. Había un gran ejército alrededor del ejército grande de Siria. Pero a Eliseo dice que lo rodeaban carros de fuego, a Eliseo en particular. Está tremendo eso. Y por eso dice el 14, no son todos los ángeles espíritus ministradores enviados. ¿Quién los envía? Dios. Son enviados para servicio. Son siervos de Dios. A favor, para hacer un bien de los que serán herederos de la salvación. Bueno, en este caso un bien, porque también puede enviarlos para castigar a esta tierra o a su propio pueblo, pero en el caso de lo que está aquí escrito, a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Tú eres heredero de la salvación? Yo sí. Entonces Dios puede enviar, si Él los envía, si es su voluntad, a los ángeles para servicio a favor nuestro, como llama de fuego, como lo hizo con Eliseo, y como ministros o como espíritus ministradores. Esos son los ángeles, pero no a la adoración a los ángeles. Adora a Dios. Amén. Adora a Jesucristo. Eliseo entonces ora, él ruega a Dios, Señor, en resumen, ábrele los ojos al incrédulo. Y a veces así tenemos que pedir, Señor, ábrele los ojos al incrédulo, porque debemos desear como el Señor que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y hay veces cuando alguien está incredulidad o algo, que Dios usa los milagros, que Dios usa de obras poderosas, sobrenaturales, para que muchos crean, ¿verdad? Entonces, abre los ojos del incrédulo, Señor. ¿Y qué vio el criado? Dios le abrió los ojos espirituales al criado. ¿Y qué vio? Un monte lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo, como te dije. Por eso entendió ahora, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eliseo también ora a Jehová y le pide a este ejército de Siria, Señor, déjalos ciegos. Y Dios los hiere, dice, conforme a la petición de Eliseo. Cuando estamos en la presencia de Dios, estamos entendiendo y viviendo la voluntad de Dios. Y entonces, como el Señor Jesús nos dijo, cuando pedimos algo en su nombre, Él lo hace. No es que le estemos dando órdenes nosotros a Él, sino que entendemos la voluntad de Dios y le pedimos algo conforme a su voluntad. Y dice el apóstol Juan, sabemos que Él nos oye y tenemos las peticiones que le hemos hecho. Y entonces dice Dios, yo oigo la petición de Eliseo porque su petición es conforme a mi voluntad. ¡Pum! Ciegos, porque ya sé lo que sigue. Y entonces Eliseo les dice, los voy a conducir a la ciudad donde está el hombre que buscan, ahí va a estar el hombre. Y sí, ahí estuvo, ahí estaba Eliseo enfrente de ellos. Y los conduce a todo un ejército de ciegos. Yo creo que, no sé cómo le hizo, ahí es otro milagro. ¿Cómo le haces para llevar de una ciudad a otra a un ejército de gente ciega? No lo acabo de entender y no lo necesito entender, como te dije hace rato, si no lo creo. Eliseo guió y llevó a un montón, a miles de ciegos, los condujo hasta en medio de Samaria. Y entonces allí le pide a Dios, abre sus ojos, Señor, ahí en el sentido de la vista física. El Señor puede abrir nuestros ojos físicos o cerrarlos. Alguna vez una muchacha, cuando estábamos echando fuera un demonio de que estaba atormentando a una persona, vino y de curiosa se asomó y cuando el demonio salió, esta muchacha quedó ciega por un rato y se espantó mucho, ¿verdad? Porque pues no es un show, ¿verdad? Cuando uno está en esas cosas hay que estar en el poder, en la autoridad del Señor Jesucristo. Y sí, la muchacha recuperó la vista, pero puede, no debemos hacer este tipo de cosas. Bueno, me recordó esto ahorita, pero bueno, Dios tiene el poder para abrir los ojos, para cerrar los ojos físicos, pero también para abrir nuestros ojos espirituales. Pídele al Señor, Señor, abre mis ojos espirituales. Y Dios nos muestra muchas cosas cuando hacemos esto. Ya hablamos de la revelación. Bueno, entonces aquí le pide que abra sus ojos físicos. Abre sus ojos y miraron en donde estaban, a medio Samaria, imagínate. El rey entonces pregunta, te digo que este rey medio creyente, medio obediente, le faltaba sabiduría, conocimiento, y le pregunta, ¿los matamos? Y Eliseo le dice, no, dales pan y dales agua porque son cautivos, son como prisioneros de guerra, decía yo.
Y entonces aquí esto me hizo recordar algo tan importante que está escrito en Zacarías 4:6. Porque Eliseo no le pidió ayuda al rey de Israel, porque no vinieron, como quizá otros pasajes hemos visto, que se movieran ejércitos, huestes a favor de él, o se organizaran las tribus, o de alguna manera vinieran a ayudarlo, sino que fue totalmente una obra, igual lo veremos en la próxima clase, totalmente una obra hecha por Dios. El hombre no hizo nada, no tuvo nada que ver. Y entonces esto que le dice él, pues son cautivos, son mis prisioneros de guerra, dice Eliseo. Si tú hubieras conquistado con tu arco y con tu espada, pues no los matarías, ¿verdad? Los tendrías como prisioneros. Estos son mis cautivos. Dirás, ¿cómo eran sus prisioneros de guerra? Porque dice Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando tú vives en la presencia del Dios vivo y todopoderoso, por el poder del Espíritu Santo, no por tus fuerzas, no por tu inteligencia, no por tu sagacidad, no por espada, no por fuerza, no por ejército, con el Espíritu del Señor tú obtienes victoria, tú logras las cosas. Hay victoria en el Espíritu Santo, pero tenemos que vivir en la presencia de Dios. Entonces mira, no con espada, no con ejército, no con fuerza, no con espada y arco, como le dijo, pues tú con espada y arco conquistas. Yo no necesito eso. Yo tengo el poder del Dios Todopoderoso, el poder del Espíritu Santo, el poder de Jehová en cuya presencia estoy. Y mira, Dios es más grande que ellos y Dios me dio la victoria. Y ahora todo el ejército completo son mis prisioneros de guerra, son mis cautivos. Pero Él aplica porque como Dios mandó que hagamos misericordia, Él aplica esa misericordia y dice, dales de comer, dales un gran banquete y que regresen a su Señor. Esto sería un testimonio tronante en Siria, que le digan lo que pasó y después de todo, Eliseo nos perdonó la vida y nos envió de regreso y hasta comiditos. Era para que todo Siria se convirtiera. Sin embargo, hay muchos que ni así doblegan su corazón al Señor. Gran testimonio. Pero, ¿qué pasó? El corazón de Ben-Hadad se endureció. Veremos la próxima clase, que empieza diciendo el 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Ok, en Samaria hicieron esto, en Samaria Dios mostró su poder, en Samaria Dios mostró su salvación, endurezco mi corazón y me voy contra Samaria. Y les puso sitio y eso trajo hambre. Y eso lo veremos la próxima clase. Entonces llevó, el corazón de Ben-Hadad se endureció. Fíjate nada más, voy a hablar un poquito de Ben-Hadad para terminar. Dios sanó de la lepra a su gran general y no se humilló. Dios reveló los planes que él tenía contra el rey de Israel y dónde estaban sus campamentos y no se doblegó. Dios cegó y llevó cautivo a todo su gran ejército, tampoco se arrepintió. Dios tuvo misericordia de ellos y volvieron con vida todos. Pues de todos modos el corazón de Ben-Hadad siguió endurecido. Ante los grandes testimonios de Dios, que por cierto en todo lo que dije, Dios usó a Eliseo, para sanar a Naamán, Dios usó a Eliseo, para revelar los planes, Dios usó a Eliseo, para cegar y llevar cautivo al ejército, Dios usó a Eliseo, y para tener misericordia y hacerlos volver, Dios usó a Eliseo. Qué gran testimonio de lo que sucede cuando vives en la presencia de Dios. Sanidades, milagros, revelación, victoria, justicia, misericordia en el Espíritu Santo. Gran ejemplo en Eliseo. Ante tales testimonios, Ben-Hadad no creyó ni se arrepintió, sino que su enojo creció, sitió Samaria y causándoles hambre, lo cual veremos la próxima clase, pero Dios se va a encargar también de esto. Lamentablemente algunos ni viendo creen y otros ni viendo cambian, como el criado. Algunos ni viendo creen y otros ni siquiera viendo cambian. Qué lamentable condición, que no sea ese tu corazón. Aprende a vivir todos los días y de continuo en la presencia y puedas decir tú igual que Elías y que Eliseo, vive Jehová, vive Jesucristo, en cuya presencia estoy, y se manifieste la presencia de Dios en tu vida. Amén. Queda de tarea en 2 de Reyes,
el capítulo 6 del 24 al 33, todo el 7 y lee de una vez el 8, aunque quizá la parte final de los 2 reyes de Judá, como tiene correspondencia en Crónicas, no lo estudiemos, pero lee de una vez todo el 8. Entonces queda tarea 2 de Reyes 6, 24 al 33, 2 de Reyes 7 y 8. Y entonces es lo que queda tarea. Vamos a los textos de aprendizaje para esta semana. Estuvimos todavía, nos correspondió estar en los Salmos, y creo es la última de Salmos. La siguiente que nos corresponde ya es en Proverbios. Pero bueno, por lo pronto vamos a los Salmos y empezamos por el Salmo 119, versículos 9 al 11. Y repetimos, ponte de pie todos juntos. Espero que los jóvenes lo hayan aprendido y los que no son jóvenes, apréndanlo y enséñenselo a los jóvenes también. Y ustedes igual, guardando la palabra de Dios, guarden su camino. Repetimos todos juntos. Salmos 119 del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119 del 9 al 11. Y repasamos el Salmo 89, versículos 15 y 16, que ya habíamos aprendido la vez pasada. Todos juntos, Salmo 89, 15 y 16. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Salmo 89, 15 y 16. La cita nueva de aprendizaje está en Proverbios 6, versículos 16 al 19. Y esto el pastor nos lo ha explicado muy bien en las predicaciones de los 7, que hablaba él de muchas cosas que hay en la Biblia expresadas en 7. En 7 números o en listas de 7. Esta es una de ellas que estudiamos y la vamos a aprender, aunque es un poquito largo, se tiene que aprender completo porque es completa la lista, pero es muy importante que lo sepamos. Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios 6, 16 al 19. Lo aprendemos para no practicarlo. Queda de tarea ese pasaje y de repaso Salmo 119 del 9 al 11 con los capítulos de Reyes a estudiar. Que el Señor te bendiga y que esta clase te impulse a vivir en la presencia de Dios a partir de ya. No lo dejes para después. No digas mañana o sí lo haré. Hoy, en esta hora, preséntate al Señor y dile: Señor, quiero vivir siempre en tu presencia. Ayúdame, guíame por tu Espíritu Santo, pero aquí estoy, Señor, porque también quiero que tú obres a través de mí para cumplir tu voluntad. El Señor sea glorificado. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Saludos a toda la iglesia en el nombre de Jesús. Amén.